trasciende las épocas. La palabra del Señor trasciende los años. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La pregunta es, bueno, pastor, ahora usted nos explicó por qué fue que Jesús mencionó eso y la relevancia que eso tenía para el pueblo de Israel, para los galileos de ese momento. Pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Y usted por qué esta mañana nos tiene hora y media aquí sentados hablándonos de la higuera que no tiene fruto? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Escuche, tuve que leer la higuera una y otra vez y encontré algunas cosas bien interesantes que cuando yo las encontré dije, gracias Señor, porque esa parábola está puesta ahí. Y encontré algunos puntos de interés. En primer lugar, lo primero que me llamó la atención, el primer punto de interés que me llamó la atención en esta linda parábola, es que hay una higuera sembrada en un ¿qué? Viñedo. Estaba puesta hace rato ahí. Ok, se me adelantaron, pero escuche. Hay una higuera sembrada en un ¿qué? Se supone que en un viñedo, ¿qué es lo que tiene que haber? Uvas. Uvas. ¿Qué es lo que de un viñedo se debe esperar? Sin embargo, parece, y yo le preguntaba a mi esposa en estos días, preparando el sermón, yo le decía, si tú tienes una finca o una huerta, ¿tú siembras indiscriminadamente en la huerta? No. Si usted siembra ¿cómo se llama? Un surco, espera que ese surco, por ejemplo, si va a sembrar manzanas, espera que ese surco sea solamente ¿de qué? De manzanas. Manzanas. Si va a sembrar papas, espera que ese surco sea solamente ¿de qué? De papas. Y si va a sembrar maíz, espera que ese surco sea ¿de qué? Ok, si va a sembrar apple, si va a sembrar potatoes o si va a sembrar corn, espera que lo que siembre, eso recoja. Que donde sembró manzanas, recogiera ¿qué? Manzanas. Que donde sembró papas, recogiera ¿qué? Papas. Que donde sembró maíz. Pero lo interesante de esta parábola es que en medio del viñedo hay injertada una higuera. En medio del viñedo hay una higuera. ¿Ustedes ven eso interesante? ¿A quién se le ocurrió sembrar un higo en medio de un viñedo? Y hay algo interesante, ¿por qué? Estuve leyendo, y las uvas, la planta de la uva requiere mínimo de 1 año para empezar a dar su primera cosecha. 1 año, rápido. La uva se reproduce rapidito. El higo, para que empiece a dar su primera cosecha, que luego da 2 cosechas al año, el higo se requiere de 3 años para su primera cosecha. Interesante. Ahora escuche, vaya mirando cuánto tiempo esperó el Señor con ese higo. La primera cosa que me llamó la atención es eso, una higuera en medio de un viñedo. La segunda cosa que me llamó la atención es que, aunque fuera higuera, y aunque se demorara 3 años en dar fruto, y aunque fueran uvas y solamente se demorara a dar 1 año fruto, tanto de la higuera como de las uvas, el Señor esperaba de ambos, esperaba que se diera ¿qué? Fruto. No que porque era higuera y era diferente a las demás cosas del sembrado, no tendría que dar fruto. Esperaba el tiempo que fuera necesario para que diera fruto. Y también de las uvas esperaba que se diera fruto. Tanto de la higuera como de las uvas, el Señor espera, el Señor de la viña espera que se dé fruto. Hemos sido llamados para que fuéramos a dar fruto. El tercer punto de interés es que particularmente con la higuera, el Señor tiene un tratamiento especial. Primero que todo, espera los 3 años en los cuales la higuera debe producir el fruto. Y dice la narración bíblica, si usted se detiene, vino el viñador y he aquí, dice, he aquí hace 3 años vengo a buscar fruto. ¿Qué quiere decir? Que el Señor vino al 4.º año, vino al 5.º año, vino al 6.º año
años consecutivos, donde se esperaba que ya esa higuera produjera fruto, el Señor estuvo pendiente. Y lo interesante que también me gustó de la parábola es que aunque estuvo repetidamente cada año esperando fruto, no fue a otra higuera que posiblemente tendría plantada en el mismo viñedo. Yo creo que sí tenía una higuera, tenía muchas otras en el mismo viñedo, pero esta en particular dice que el Señor como que sabía y tenía en su mente, no se olvidó el dueño de la finca, cuál era la higuera que no producía fruto. Y cada vez que llegaba a la finca, lo primero que iba era a buscar la higuera que sabía que no producía fruto. Era la misma higuera, iba a buscar la misma higuera. Por 3 años fue a buscar la misma higuera. Varias cosas aprendí de estos puntos de interés. Del primer punto de interés, y antes de ir al siguiente, ¿sabe? Encontré que Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. ¿Sabe? Dios no hace acepción de personas. Y para Él son tan importantes las higueras como las uvas. Y digo esto porque en medio del desarrollo de la iglesia cristiana se ha desarrollado un concepto que se llama cristianos de primera categoría y cristianos de segunda categoría. Cristianos espirituales y cristianos menos espirituales. Pues de los cristianos espirituales y menos espirituales, de ambos el Señor espera fruto. De la higuera o de las uvas el Señor esperaba fruto. Él no hace excepción de personas. Él no le interesa si usted es dominicano, puertorriqueño, colombiano. No le importa si habla en español o si habla en inglés. No le importa si es rico o si es pobre. No le importa si es hombre o si es mujer. De todos, para todos, bendito el Señor, hay oportunidad en la viña del Señor. Él no hace acepción de personas. Pero la segunda cosa que me llama la atención, además de que si no hace acepción de personas, Él espera que todos demos fruto. Pero que si no damos fruto, Él inicia un proceso personalizado. Dice que cada año fue a buscar fruto, particularmente en esa misma higuera. Y no lo encontró. La pregunta es, ¿por qué es que el Señor intencionalmente sabía que esa higuera debería ya dar fruto? Por varias razones. En primer lugar, porque el Señor sabía que la tierra en la que estaba plantada esa higuera era buena tierra, era tierra fértil. Y que si las uvas producían fruto y otras higueras producían fruto, se esperaba que esa higuera que no produjera fruto, que estaba plantada en la misma tierra, en la misma buena tierra, también diera el mismo fruto. Así que el problema no era de la tierra. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Mire, el Señor conoce del poder del Evangelio. El Señor sabe de lo que es capaz las Escrituras. El Señor sabe de lo que es el poder del Espíritu Santo. Él lo sabe. Y Él sabe que si nosotros dejamos que la sábila del poder del Espíritu y la sábila del poder de la palabra se nos meta de adentro, de alguna manera y de manera natural, ni siquiera de manera forzada. Escuche, el Evangelio no es forzado. Cuando dejamos que la palabra del Señor y el Espíritu de Dios se nos meta en el corazón, usted no tiene que esforzarse para dar fruto. Vamos a dar fruto de manera natural. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Lord. Otra vez, esto no se trata de forzar a nadie, ni de dar manila o de dar manigueta para que usted sea un buen cristiano. No. Esto se trata que si estamos plantados, si sabemos que hemos sido plantados en buena tierra, que es el poder del Evangelio, Gloria a Dios. Él espera que en nosotros hayan resultados, hayan frutos. El Señor dice, mire, he venido por 3 años a buscar fruto en esta higuera y no lo he encontrado. Córtela porque mi tierra es buena. Córtela porque me está ocupando un espacio que yo sé que ese espacio es un espacio bueno, que otro puede ocupar. Y sabe que eso a mí me pareció, wow, fuerte.
Porque déjeme decirle que la tierra no va a cambiar. El poder del Evangelio no va a cambiar. Otra vez repito, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, bendito el Señor. El poder del Evangelio no cambia. El poder del Espíritu Santo no cambia. El poder del Evangelio sigue siendo dispuesto. Sin embargo, cuando ya había sido dictaminado cortarla, porque el poder del Evangelio, el poder de esa buena tierra, parece ser que no había tocado a esa higuera y no se había producido fruto, aparece entonces alguien que dice: espere, Señor, y viene ese trato personalizado y particular con los que no dan fruto, y dice: espere, Señor. Aquí está el siguiente punto de interés. No solamente la tierra era buena, sino que el no dar fruto implica un tratamiento particular de parte de Dios. Y aquí venimos haciendo la conexión. En muchas ocasiones, y una de las cosas que me gusta del Evangelio es que Dios nos conoce de manera individual. Él nos conoce de manera personal. Nos conoce por nombre propio. Recuerden que Él iba a buscar esa higuera en particular, la que no daba fruto. Y Él sabe qué áreas y qué cosas en nuestra vida no están dando fruto, y empieza a trabajar de manera particular. Pues el campesino, el labrador, le dice: espere, Señor, demos una oportunidad más, demos otro chance. Si bien es cierto, hace 3 años atrás ya se debieron haber visto frutos, espere, Señor, y hacemos ese último intento, ese trato personalizado. Y me gusta la manera gráfica que el Señor utiliza para demostrar ese trato personalizado. Señor, yo voy a acabar en esa higuera, voy a acabar alrededor de ella. Y sabe, eso es una señal de un toque personal, particular. ¿Cuántas veces en nuestra vida, si no estamos dando fruto en esta mañana, que estemos dispuestos a decirle: Señor, dame ese toque, ese toquecito a mí? Si has bendecido a otros, qué bueno que has bendecido a otros, pero dame ese toquecito a mí. Cava alrededor de mí. Tú que me conoces, tú que sabes de qué cosas necesito cambiar, qué cosas necesitan ser moldeadas, qué cosas necesitan ser quitadas, qué cosas necesitan ser limpiadas para que yo pueda dar fruto. Señor, mete tu mano en mi vida. Mete tu mano en mi vida. Partimos del hecho de que todos los que estamos en esta mañana hemos sido plantados en la viña del Señor. Y el Señor, que sabe que tú y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él espera que tú y yo demos fruto. Y espera un año, y espera otro año, y espera otro año, y sigue esperando otro año, y Él sigue esperando que nuestras vidas sean transformadas para que ese fruto que demos empiece a bendecir a otros. Pero si no está sucediendo, qué bueno que en esta mañana podamos decirle: Señor, mira, trata conmigo, Señor, por tu misericordia. Pero hay algo más. Encontré algo interesante que el campesino dice: permítame, Señor, yo cavo alrededor, lo profundo de la higuera, y le pongo abono. Podríamos decir que la palabra abono no tiene ningún significado relevante, pero el abono que en aquel entonces utilizaban no es el mismo abono que utilizamos hoy para las plantas. Hoy se utiliza mucho químico, se utiliza mucha vitamina artificial para las plantas. ¿Saben qué se utilizaba como abono en aquel entonces?